Bueno, me presento, soy Johan Flores, de la Universidad Técnica de Ambato, de la carrera de Ingeniería Industrial. Voy a presentar el tema prueba de hipótesis referente al módulo de estadística y probabilidad. ¿Qué es una hipótesis? Es una afirmación o conjetura acerca de un parámetro de una o más poblaciones que está sujeta a verificación. Entonces, una prueba de hipótesis es una afirmación o conjetura acerca de las características y comportamiento de los distintos parámetros de una o más poblaciones que está sujeta a verificación. Parámetros serían una media central o una desviación típica estándar. La distribución apropiada de la prueba estadística se divide en dos regiones, una región de rechazo y una de no rechazo. Si la prueba de estadística cae en esta última región, no se puede rechazar la hipótesis nula y se llega a la conclusión de que el proceso funciona correctamente. Entonces, la hipótesis nula es cualquier hipótesis que se desea probar donde se rechaza o no. Se denota por H sub 0. Para todo tipo de investigación en la que tenemos dos o más grupos, se establecerá una hipótesis nula. La hipótesis alternativa, en cambio, esta es la hipótesis que se acepta cuando la hipótesis nula es rechazada. Se denota por H sub 1. Esta hipótesis se acepta siempre y cuando los datos ofrezcan suficiente evidencia para rechazar la hipótesis. Por ejemplo, esto es igual a que ustedes la acusen por algún delito. Entonces, usted es culpable solo si existe suficiente evidencia donde se determine si fue usted realmente el culpable o no de ese delito. Entonces, si existe una duda razonable, entonces a usted no le pueden condenar por ese delito. Respecto a las pruebas, a las hipótesis estadísticas, vamos a hacer algo similar. Se requiere entonces que la muestra presente de una evidencia sumamente fuerte que nosotros podamos rechazar la hipótesis nula, o caso contrario, vamos a seguir considerando la hipótesis nula. Nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Se denota por alfa. Permite establecer con base en probabilidades un criterio para determinar si tiene suficiente evidencia para descartar la hipótesis nula. Entonces vamos a decir que esto sería realmente un nivel bajo, donde trabajaremos ya sea con 1% o 5%. Entonces tenemos que existe el error tipo 1. Se comete cuando se rechaza una hipótesis que es correcta. Se denota por alfa. Entonces el error tipo 2 se comete cuando se acepta una hipótesis que es incorrecta. Se denota por beta. Aquí tenemos un cuadro de diferencia entre el error tipo 1 y el error tipo 2, donde tenemos una decisión con respecto a la hipótesis nula, donde se acepta o se rechaza, y la hipótesis nula si es verdadera o falsa. Si la hipótesis nula es verdadera y se acepta, tenemos una decisión correcta, y si se rechaza, tenemos un error tipo 1. Entonces, si tenemos una hipótesis falsa, con respecto a la decisión de la hipótesis nula, si se acepta, tenemos un error de tipo 2, y si se rechaza, tenemos una decisión correcta. Si se escoge una probabilidad de tipo error tipo 1 y muy pequeña, esto hace que la probabilidad del error tipo 2 sea muy grande. Aquí tenemos una prueba de hipótesis de una cola. Cuando la hipótesis alternativa es una hipótesis unilateral, se dice que es de una cola. Como tenemos aquí en el ejemplo, cuando le vemos en la curva anual, entonces el nivel de significancia, si la hipótesis alternativa, si vemos que nu es mayor a una constante referente a la hipótesis nula, entonces decidimos que la zona de rechazo se encuentra en la parte derecha. Ya sea si trabajamos con un nivel de significancia de 5%, entonces la zona de aceptación trabajaría con el 95%. El valor crítico es uno solo y la región de rechazo de la hipótesis null se ubica al lado derecho de la curva, como podemos ver aquí. Entonces, si es que tenemos una hipótesis alternativa con mu menor a un valor constante, la zona de rechazo se encuentra en la parte izquierda, donde tenemos donde el valor crítico es uno solo y la región de rechazo de la hipótesis nula se ubicará en el lado izquierdo, con un valor negativo, ya sea respecto a z o t, donde la zona de aceptación sería 95% y el nivel de significancia 5%.
La prueba de hipótesis de dos colas. Cuando la hipótesis alternativa es una hipótesis bilateral, se dice que es de dos colas. Entonces, si tenemos una hipótesis alternativa con un diferente a nu de la hipótesis nula, ya sea mayor o menor, trabajaremos con una zona con un nivel de significancia en el lado izquierdo y en el lado derecho. Y así teniendo un nivel de significancia para 2 y en la zona derecha igualmente se divide para 2. Y así trabajaremos con 5%, entonces sería 2.5 y 2.5, donde sea una zona de aceptación del 95%. La zona de rechazo es un conjunto de valores tales que si la prueba estadística cae dentro de este rango, decidimos rechazar la hipótesis nula. La estadística de prueba. En el caso de la media, dependiendo del tamaño de la muestra, si se conoce o no la desviación estándar, se usan los estadísticos de prueba. La prueba Z es más simple que la de una muestra, la cual evalúa la media de una población normalmente distribuida con varianza conocida. Si tenemos una muestra de mayor o igual que 30 y con una desviación conocida, o con n menor que 30 y una desviación conocida, trabajaremos con esta formulita que se encuentra z calculada es igual a la muestra menos nu menos la desviación sobre raíz de n. Y si tenemos una muestra con mayor o igual a 30 y con una desviación desconocida, trabajaremos con la z calculada con esta fórmula de aquí. Entonces, la prueba t-student, cuando la varianza poblacional es desconocida, se utiliza el estadístico t-student. También se utiliza la desviación estándar de la muestra. Con n menor que 30 y con desviación desconocida, trabajaremos con esta fórmula que se encuentra aquí. Ya. A continuación voy a presentar un ejercicio donde nos dice: una empresa eléctrica fabrica baterías de solar que tienen una duración que se distribuye de forma aproximadamente normal, con una media de 800 horas y una desviación estándar de 40 horas. Al tomar una muestra de 40 baterías de celular que tiene una duración promedio de 788 horas, determine a un nivel de significancia del 5% si la media poblacional de estas baterías de celular es efectivamente 800 horas. Como tenemos aquí los datos, donde sería nu o la media, que es igual a 800 horas. S, que es 40 horas, donde tiene una duración promedio de 788 horas, donde dice que calculemos la media poblacional, donde da una muestra de 40 baterías de celular y con un nivel de significancia de 0.05 por 5. Ya. Se desea probar que la media verdadera es de 800 horas. Entonces, la hipótesis nula es nu es igual a 800 horas. Como en la muestra de la media es de 788 menor que 800, la hipótesis de alternativa lógica es que nu sea menor que 800 horas. En resumen, la hipótesis alternativa sería igual a nu es igual a 800 horas y la hipótesis nula sería nu es igual a 800 horas y la hipótesis alternativa sería nu menor a 800 horas. En el ejercicio se tiene con un respecto a n, si podemos ver aquí, donde nos dice al tomar una muestra de 40 baterías. Ya, donde nos dice que, donde vimos anteriormente, si es que el ejercicio tiene una muestra de mayor a 30 y con una desviación conocida, aplicaríamos la fórmula que les presentaría anteriormente.
donde n es igual a 40 horas y la desviación es igual a 40 horas. Utilizaremos la z calculada, donde les presenté anteriormente. Y poniendo todos los valores, hallaríamos la z calculada, que es igual a menos 1.897. Entonces, ahora calcularemos el nivel de significancia, donde dice la hipótesis alternativa nos da un nu de menor a 800 horas. Por lo tanto, la prueba de una cola nos serviría mucho de aquí, porque por lo tanto sería una cola izquierda, ya que es menor a 800 horas. Por lo tanto sería un valor negativo, y referente al 0.05 nivel de significancia nos vamos a la tabla normal, donde encontraremos que la z tabular es igual a menos 1.645. La regla de decisión nos sería que si menos 1.645 va entre el valor de la z tabular hasta menos 1.645, no se rechaza la hipótesis nula. En cambio, si la z calculada es mayor que la menos 1.645, se rechaza la hipótesis nula. Entonces, podemos decir que la z calculada cae en zona de rechazo de la hipótesis nula, ya que teníamos un nivel de significancia de 1.645, como podemos ver aquí. Y como calculamos la z calculada que nos dio menos 1.897, sería mayor a la zona de rechazo. Por lo tanto, se encuentra en la zona de rechazo. Y lo que decimos que se rechaza que nu es igual a 800 y se acepta la hipótesis alternativa donde nu es igual a menor a 800 horas. Por lo tanto, a un nivel de significancia del 5%, se rechaza la hipótesis nula que la duración de las baterías es de 800 horas y se considera la diferencia estadística para aceptar la hipótesis alternativa de la duración de las baterías es menor de 800 horas. Muchas gracias.